Ya, reiteramos entonces, es un generador síncrono de 4 polos, de 480 voltios, 60 conectado en delta, ¿no? Vuelvo a mencionar, estos son valores nominales, ¿ya? Dice que tiene una reactancia síncrona de 0,1 ohmios y una reactancia del inducido de 0,015 ohmios. A plena carga dice que está suministrando 1200 amperios, ¿no? En este caso ya no nos está dando como anteriormente en el problema la potencia aparente, ¿no? De ahí teníamos que calcular la corriente. Aquí ya nos está diciendo que está absorbiendo, o perdón, suministrando 1200 amperios a la carga, con factor de potencia 0,8 en retraso, ¿no? Está alimentando una carga inductiva. En condiciones de plena carga, ¿no? Entonces, esto es por si acaso a plena carga. Cuando nos dicen a plena carga significa que estamos hablando de la corriente. A ver, ¿cuánta corriente está suministrando? En este caso, 1200 amperios es a plena carga. Dice entonces, a plena carga, las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, dice que son 40 kilovatios. Y las pérdidas en el núcleo son de 30 kilovatios, ¿no? Entonces ya nos está dando las pérdidas mecánicas también, ¿no? Ya hemos dicho que eso también se lo puede expresar como pérdidas mecánicas. Nos pide que calculemos la fuerza electromotriz. El factor de potencia es 0,8. Dice que está en retraso. Entonces hacemos el coseno de 0,8 y aquí ya lo tenemos calculado el ángulo de desfase de la corriente, que es 36,87. En este caso aquí va a ser negativo, ¿no ve? Cuando expresemos en su magnitud de la corriente, en su desfase de corriente, va a ser negativo porque está en retraso. El voltaje de fase, entonces ya podemos reemplazarlo aquí, ¿no? El voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea porque es conexión delta o conexión triángulo, ¿no? Va a ser el mismo. Pero no así la corriente. Entonces, esta corriente es de línea. 1200 amperios es una corriente de línea. Entonces, si está en conexión delta, esa corriente la tenemos que dividir entre raíz de 3 para que obtener la corriente por fase. A ver, o corriente en la armadura. Hemos dicho, ¿no? Aquí, corriente de fase o corriente en la armadura, ¿no? Como ya les dije, más vamos a usar el término de corriente en la armadura. O si quieren también ustedes, en vez de denotar así, ustedes lo pueden denotar I sub F también, ¿no? Que puede ser corriente de fase. Ya depende de cada uno. Entonces 1200 entre raíz de 3 nos da 692,82 amperios. Ya teniendo todos los datos, reemplazamos en esta ecuación de la Fe, ¿no? 480, que es voltaje de fase. 0,015 más 0,1, son la reactancia o impedancia síncrona también la llaman, ¿ya? A todo esto, como tiene parte real y parte imaginaria, también se lo denomina impedancia síncrona. Si quieren por separado, entre la resistencia en la armadura y esta es la reactancia síncrona, ¿no? Aquí, la corriente, su magnitud 692,82 con su ángulo de desfase de menos 36,87. Metemos toda esa información a la calculadora y nos da que la FEM es 532,17.5.3, perdón, 5,3 grados de ángulo de potencia. La FEM, ya tenemos calculada la FEM. Nos dice, ¿cuánta potencia suministrará el generador? ¿Cuánta potencia suministrará el generador del motor principal? Además de cuál será la eficiencia de la máquina. Entonces aquí ya nos está pidiendo tres cosas. Inicialmente nos está pidiendo la potencia de salida, ¿no? Cuánta potencia está suministrando el generador. Segundo, nos está pidiendo cuánta potencia suministra el generador al motor principal. En este caso aquí ya nos está pidiendo la potencia de entrada. Y finalmente nos está pidiendo el rendimiento, ¿no? Para calcular la potencia que está suministrando la máquina, usamos esto, ¿no? La potencia de salida, que es una potencia eléctrica. Raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia. Tenemos todos los datos. 480 el voltaje de línea, corriente de línea es 1200 amperios y el factor de potencia es 0,8. Ojo, aquí es un error que no quisiera que cometan. Cuando utilicen esta ecuación para calcular la potencia activa, recuerden, métanse en su cabeza, potencia activa, muchos al introducir todo esto hasta aquí está bien, pero aquí me lo colocan así, ¿no? Eso se ve en las prácticas. Y obviamente en sus exámenes también lo deben colocar. Así me lo colocan. O sea, lo colocan aquí por el hecho de que está coseno de phi, lo colocan y aquí directamente el coseno de 0,8. De ahí ya entrada ya está mal. El resultado les va a dar otra cosa. Estaría bien que coloque, si quieren colocar con coseno, tendrían que colocarlo así. El coseno, paréntesis, el ángulo phi que han encontrado. 36,87. Si quieren manejar el coseno, ¿no? Eso estaría bien. Esto estaría correcto. Esto estaría mal.
Pero ¿para qué van a manejar esto si prácticamente el factor de potencia cos phi es el factor de potencia? Que hemos visto. Y el factor de potencia aquí, y aquí también está bien explicadito, bien resaltado aquí, ¿no? Coseno de phi es 0,8. Este cos phi se lo llama factor de potencia. Entonces aquí por eso directamente ya lo puedo, yo lo puse 0,8. ¿No ves? Eso por favor quiero que lo tomen en cuenta. Y no quisiera que cometan ese error en la práctica, por lo menos este semestre. Siempre, cada semestre, veo que algunos, no todos, cometen ese error. Y como les digo, en el examen también deben hacer lo mismo. Y ya va a estar mal su pregunta, ¿no? Entonces, ojo, aquí también es muy interesante. A veces nos puede dar, como en el anterior problema que hemos hecho, nos ha dado potencia aparente, pero también nos puede dar como dato potencia activa. Entonces, de la potencia activa ya tenemos que despejar la corriente, ¿no? Para reemplazar en la ecuación de la P. Y aquí entonces despejaríamos la corriente, va a ser potencia eléctrica entre raíz de 3, voltaje de línea, por el factor de potencia. Como ya les dije aquí, 0,8. A veces cuando me calculan la corriente igual, me lo colocan como hace un momento lo escribí, coseno de 0,8. Eso ya está mal. A ver, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces aquí la potencia de salida es 798.13 kilovatios, ¿no? Podemos calcular la potencia o las pérdidas en el cobre, ¿no? La resistencia en la armadura es 0,015, la corriente por fase es 692.82 al cuadrado, ¿no ve? Pero como estamos trabajando o estamos hablando de una máquina trifásica, tiene tres fases, entonces lo multiplicamos por 3. Entonces el total de las pérdidas en el cobre va a ser 21,6 kilovatios, ¿verdad? Ahora, con ayuda del diagrama de flujo de potencias, ¿no? Podemos calcular la potencia de entrada. La potencia de entrada, si ustedes recordarán, era la suma de la potencia de salida más las pérdidas que tenía la máquina. En este caso tenemos pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción y rozamiento, y acabamos de calcular la potencia en el, perdón, las pérdidas en el cobre. Haciendo toda esta suma, obtenemos que la potencia de entrada es de 889.73. Listo. Ya tenemos potencia de salida, ya tenemos potencia de entrada. Podemos calcular el rendimiento, ¿no? Que va a ser igual a potencia de salida entre la potencia de entrada. Para expresar en porcentaje, por 100. Y nos da que es 89.7% el rendimiento de esta máquina. Y está bien. En los generadores síncronos, el rendimiento oscila entre 85 a 90%, casi, ¿no? A veces un poquito más el rendimiento. No puede ser menos de 80. Si fuera menos de 85 incluso, prácticamente la máquina ya no sirve. ¿Vale? El objetivo de los generadores síncronos es tratarlo de hacer de que su rendimiento no sea 100%, pero tampoco sea mucho menor al 100%. Si no, esa máquina ya no sirve. ¿Vale? Y no sé si los que están llevando tal vez máquinas eléctricas 2, en transformadores es mejor todavía. El rendimiento es en los transformadores oscila entre el 97 al 99%. ¿Vale? Si es que ese transformador, su rendimiento es menos de eso, ese transformador ya no sirve. ¿Vale? De eso se tratan las máquinas. Es por eso bueno conocer su diagrama de flujo de potencia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Pregunte. ¿Hay preguntas de esta parte? Ya les dije, cualquier pregunta es mejor que hagan en nuestras clases. Por WhatsApp, casi a veces no es por no responder, simplemente no les voy a poder explicar por WhatsApp porque es complicado, ¿no? Aquí todavía con el ejemplo les puedo explicar. Si no hay preguntas, pasaremos a un segundo ejemplo, donde nos dice que un generador síncrono conectado en estrella de 6,6 kilovoltios tiene una impedancia síncrona. Aquí hemos estado en forma de impedancia, ¿no? 0,4 más J6. Entonces aquí 0,4 es la resistencia en la armadura. Y J6 es la reactancia síncrona. Nos pide que calculemos la regulación de la máquina cuando se suministra una potencia de 1000 kilovatios. Es lo que les dije hace un momento, ¿no? Nos puede dar como dato de la potencia activa. Listo. Ya tenemos que está el dato de conexión estrella y su voltaje de línea. Nos pide que calculemos
inciso A, dibujar el factor, o perdón, la fuerza electromotriz vamos a calcular, pero también nos pide que calculemos su diagrama fasorial, ¿no? En este caso nos está pidiendo la regulación, y para la regulación necesariamente tenemos que calcular la FEM, ¿no ve? Entonces, para factor de potencia unitario, ya saben, ya hemos hecho hace rato un ejemplo, el ángulo va a ser 0 grados en el espacio de la corriente. Calculamos entonces la corriente de línea. Esta es la potencia activa, ¿no ve? Les indica su momento, es esta, ¿no ve? De ahí simplemente despejamos, tenemos la corriente en la armadura, que va a ser igual a la corriente de fase, porque está en conexión estrella. Entonces va a ser 1000 por 10 al cubo. Raíz de 3, voltaje de línea 6600 por 1, porque el factor de potencia es 1. No me está haciendo el factor de potencia unitario. Entonces el cos phi va a ser igual a 1. Entonces aquí ya no se le coloca coseno de 1, ¿no ve? O si quieren pueden colocar coseno pero de 0 grados. Ustedes saben que el coseno de 0 grados es 1. Entonces aquí prácticamente para qué hacer eso, simplemente colocar 1. ¿Así? Entonces como resultado 87.48. Lo expresamos en su forma fasorial, nos va a dar así. ¿No ve? Aquí con su puntito siempre, o con su gorrito. Voltaje de fase, entonces va a ser al voltaje de línea entre raíz de 3 por conexión estrella. El resultado nos da 3810.51. Esta es la ecuación de la FEM. Tenemos todos los datos, reemplazamos todos nuestros datos y nos da como resultado 3881.16 con un ángulo de potencia de 7.77 grados. Por último, la regulación, ¿no? La regulación, entonces la FEM en vacío menos el voltaje de línea entre el voltaje de línea. ¿No ve? Por si acaso, aquí en esta FEM, o en esta ecuación de la regulación, perdón, está todo en función de valores de línea. ¿Vale? Y esta FEM que nosotros que hemos acabado de calcular está por fase. Esta es una FEM que existe en una de las fases de la máquina. Si queremos expresarlo en términos de línea, tenemos que multiplicarlos por raíz de 3, como está aquí. ¿No ve? Para que sea todo de línea. Todo eso tiene que ser de línea. ¿Listo? No hay que cometer ese error. Ahora, si quieren, también pueden calcular con el de fase. Si esto es voltaje de fase, entonces aquí van a colocar voltaje de fase menos el voltaje de fase. También aquí, ¿no? Aquí está la FEM de fase menos el voltaje de fase. Y el voltaje de fase es 3810.51. ¿Vale? Y aquí abajo igual. Y les va a salir el mismo resultado, que es de 1.85% la regulación. Y eso es lo que nos pedía en el problema, calcular la regulación de voltaje. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Bueno, ya que están muy calladitos, nosotros conmigo vamos a hacer el diagrama fasorial para el inciso A, para el inciso B, pero para el inciso C lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Lo van a hacer ustedes. ¿En qué consiste el diagrama fasorial? Aquí ya lo he dibujado así, que está bonito. Y aquí a su costado vamos a tratar de dibujarlo de una forma así amanosada, ¿no? No sé si me va a salir, pero lo vamos a hacer. Como referencia, siempre utilicen el voltaje de fase de 0 grados, ¿no? Por eso aquí, en el enunciado aquí, o en la ecuación de la FEM, está con un desfase de 0 grados. Lo vamos a utilizar como referencia para dibujar las otras componentes del diagrama fasorial. Inicialmente, ya les dije, nos dibujamos, ¿no? Aquí el voltaje de fase, ahí con F lo voy a colocar, que tiene 0 grados. Está con 0 grados, ¿no ve? Respecto aquí, tiene 0 grados. Y ustedes recordarán, para dibujar la corriente, si va a depender mucho de la carga, porque va a depender mucho del desfase que tiene. Y ustedes recordarán que para una carga resistiva, el voltaje está en fase con la corriente. Entonces tiene un desfase de 0 grados y va a estar en fase con la corriente va a estar en fase con o con el voltaje de fase. A ver, aquí entonces la corriente en la armadura. Tenemos resistencia y tenemos reactancia. Vamos a tener caída de tensión por resistencia. Y como tenemos caída de tensión por resistencia, y estamos hablando de una resistencia obviamente, entonces va a estar en fase con la corriente. Ahí.
¿no? Es pequeñito. Si ustedes hacen el producto de 0.4 por la corriente, ¿no? Les va a dar un valor pequeñísimo. Por eso les digo, en algunos problemas, a veces se desprecia lo que es la resistencia en la armadura. A 90 grados vamos a tener la caída de tensión por reactancia sincrónica. A 90 grados de la caída de tensión por resistencia. Entonces, a 90 grados va a estar la caída de tensión por reactancia sincrónica. Aquí entonces va a ser XS por la corriente en la armadura. Y aquí abajo era RA, ¿no? Por la corriente en la armadura. Si hacemos la suma, ¿no? La suma vectorial de estos dos elementos, ¿no? De la caída de tensión por reactancia y la caída de tensión por resistencia, como resultado nos va a dar la impedancia síncrona. ¿No es así? Que no es necesario dibujarla, pero aquí lo he dejado como puntos, como líneas segmentadas, ¿no? A esta se la llama impedancia síncrona. Y si nos vamos a la ecuación de la FEM, aquí era igual a la ecuación de la FEM, era así, ¿no ve? Lo voy a hacer muy rápido esto. Es igual al voltaje de fase más la impedancia síncrona por la corriente en la armadura, ¿no? Así, de forma resumida está esta ecuación. Si esto lo queremos desglosar, aquí la impedancia síncrona va a ser resistencia en la armadura más la reactancia síncrona, ¿verdad? Multiplicado por la corriente. Aquí me olvidé colocar, esta impedancia síncrona también va a estar multiplicada por la corriente. Entonces, para dibujar la FEM va a ser la suma del voltaje de fase más todo esto, ¿no ve? Si hacemos paralelo a esto, el resultado final nos va a dar la FEM, ¿no? Ahí. Entonces esa va a ser la FEM en la armadura. Y aquí obviamente el ángulo delta. Ese va a ser su ángulo de potencia, ¿no? Hay algo que quiero recordar también, estos ángulos que hemos calculado, ¿no ve? En la FEM, aquí de 7.7 grados, aquí de 0 grados, o incluso cuando es una carga inductiva, aquí es más de 0 grados, ¿no ve? Entonces esos ángulos tienen que notarse al momento de dibujar el diagrama fasorial. Tiene que notarse, o sea, tiene que hacerse más o menos igual de los resultados teóricos con el diagrama fasorial. Y como podrán ver, como es una carga resistiva, hace un momento les dije, para una carga resistiva el voltaje de fase es casi poquito más grande, ¿no ve? Que la FEM. Por lo contrario, la FEM es un poquito más grande que el voltaje de fase. Y eso se ve tanto en los resultados teóricos como en el diagrama fasorial. Por ejemplo, aquí, ese era el voltaje de fase, 3810. Y el voltaje o la FEM de fase sube un poquito, 3881.16. ¿No? Eso se ve cuando dibujamos el diagrama aquí que yo he dibujado a mano alzada, se nota un poco la diferencia, ¿no ve? Aquí la magnitud de la FEM es un poquito mayor al voltaje de fase. Y lo mismo en este que está perfectamente dibujado, ¿no ve? Esta FEM es más grande que este voltaje de fase. Esas diferencias tienen que notarse al momento de dibujar el diagrama fasorial respecto a los datos que tengan también en su enunciado, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. ¿Hay preguntas? Esto de dibujar diagramas fasoriales, pues, los que han llevado circuitos 2 ya deben ser expertos, ¿no? En circuitos 2, o sea, el ingeniero siempre nos pedían en cada problema dibujar su diagrama fasorial, dibuja el diagrama fasorial. O sea, esta cosita que es más sencilla todavía, ya debe ser pan comido para los que han aprobado o o estén llevando circuitos 2, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, continuaremos antes que se nos vaya el tiempo. Aquí. Nos dice 0,866 en retraso. Va a ser lo mismo. Aquí hacemos el arco coseno de phi para encontrar el ángulo, que nos da 30 grados. Está en retraso. Con esta ecuación de la potencia activa calculamos la corriente de la armadura. Potencia activa es de 1000 por 10 al cubo. Es decir, 3, voltaje de línea 6600 por el coseno de phi, que es 0.866. Aquí, como podrán ver, la corriente ha cambiado. 101.01 y anteriormente era 87.48. Esa es la diferencia que cuando nos da como dato de potencia activa respecto a la potencia de aparente.
Cuando nos daba como dato la potencia aparente, prácticamente la corriente que nosotros calculábamos iba a ser constante para cualquier factor de potencia, ¿no ve? Pero en este caso, si es que nos está dando como dato la potencia activa, la corriente va a cambiar respecto al valor que nos esté dando en el factor de potencia, ¿no ve? Inicialmente en el anterior inciso este era 1 y aquí nos ha dado otra corriente. Ahora aquí es 0,876, obviamente nos va a dar otra corriente. No se va a mantener constante, ¿no ve? Esa diferencia quisiera que note. Ya expresada en su forma fasorial, va a ser su magnitud con su ángulo de desfase de 30 grados, pero negativo porque está en retraso, ¿no? Voltaje de fase es lo mismo, voltaje de línea entre raíz de 3 porque está en conexión estrella. Todo introducimos esto a la calculadora, toda esa información porque tenemos todos los datos. Voltaje de fase, impedancia síncrona, la magnitud de la corriente y su ángulo de desfase. Como resultado, 4179.11. Ángulo de desfase, ángulo de corriente de potencia eléctrica, 6.94. La regulación va a ser lo mismo. Yo aquí estoy trabajando con términos de línea. Entonces aquí está, que es voltaje de fase o esta FEM de fase, lo multiplico por raíz de 3 y ya tengo entonces una FEM de línea. Menos 6600, que es el voltaje de línea, entre 6600 el voltaje de línea. La regulación va a ser 9.67, la regulación de voltaje, ¿no? Hasta ahí es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Los cálculos o el procedimiento a hacer es el mismo. Luego nos pide el diagrama fasorial. Este es el diagrama fasorial para una carga inductiva. En este caso 0.866 en retraso. De la misma forma vamos a dibujarlo conmigo y para el adelanto ustedes lo van a hacer. Listo. Como referencia ya siempre les dije, referencia siempre el voltaje de fase con 0 grados, como está aquí. ¿Vale? Entonces este es el voltaje de fase. La corriente. La corriente ahora es una carga inductiva, entonces en una carga inductiva usted sabe que la corriente retrasa el voltaje. ¿Vale? O en el sentido contrario, el voltaje adelanta a la corriente, se lo puede decir, ¿no ve? En una carga inductiva. Entonces, en este caso, si la corriente retrasa el voltaje, entonces va a ir así, ¿no ve? Entonces, esta va a ser la corriente en la armadura. Luego, tenemos caída de tensión por resistencia, 0,4. Entonces, va a haber aquí. Y como estamos hablando de una resistencia, va a estar en fase con la corriente. Lo mismo que hemos hecho hace ratito. Como la corriente está aquí, tiene este desfase de aquí, que esto es phi, ¿no ve? Esto es phi. La caída de tensión por resistencia también va a ser más pequeñito, ¿no ve? Más pequeñito. Entonces esto de aquí es la resistencia por la corriente en la armadura. ¿Tenemos reactancia síncrona? Sí. Entonces va a haber caída de tensión por reactancia síncrona. Y eso hemos dicho hace un momento que es a 90 grados de la caída de tensión por resistencia. A 90 grados va a ser así, ¿no ve? 90 grados de la resistencia. Ahí. Entonces esto va a ser la caída de tensión por resistencia, por reactancia sincrónica, ¿no? Que multiplicado por la corriente. Sumados estos dos elementos, ya hemos dicho, nos da la impedancia síncrona, ¿no ve? Ahí. Esta es la impedancia síncrona. Esto que está con verde es ZS por la corriente, ¿no? Por la corriente en la armadura. Usted sabe, ¿no? Como esto, incluso en física hemos hecho vectores. Para dibujar la resultante sería la resultante, ¿no ve? De esto va a ser su paralelo, sacamos hacia aquí, de esto su paralelo y el resultante va a ser esta, ¿no ve? Y lo mismo que hemos hecho hace un momento para calcular la FEM. La FEM es la suma del voltaje de fase más la impedancia síncrona por la corriente. Entonces la FEM va a ser la suma de lo que está con rojo más lo que está con verde. Si nosotros hacemos el paralelo de esto más otro paralelo de esto, nos va a dar una resultante que va a ser esta, ¿no ve? Y esta va a ser la FEM en la armadura. De esa forma, entonces, se dibujan los diagramas fasoriales. ¿Ya? Ya les dije y les vuelvo a recordar, hay que notar la diferencia. Aquí el voltaje de fase era 3810. La FEM es 4179. La FEM es más grande que el voltaje de fase. Y aquí se nota en el diagrama fasorial, ¿no? En este, la FEM es más grande que el voltaje de fase, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Siempre. Los resultados que obtengamos tienen que asimilarse al diagrama fasorial. En este caso, incluso aquí tenemos un ángulo delta, que en este caso es 6.94, más o menos así.
El ángulo de potencia, o perdón, la corriente, su ángulo de desfase de la corriente es 30 grados, más o menos, por aquí, ¿no ve? 30 grados, tienen que notarse que eso es 30 grados, ¿no ve? Eso quiero que noten, ¿ya? Que haya esa diferencia, que se note esa diferencia en el diagrama posterior respecto a los resultados obtenidos. ¿No? Aquí también está su ángulo delta, ¿no? Ahí sí, ya. Ahora sí, preguntas de esta parte. ¿No? Si bien he entendido cómo hemos dibujado los dos diagramas fasoriales, el para carga capacitiva va a ser más fácil. ¿Vale? Y para el carga capacitiva prácticamente nos da el mismo factor de potencia, pero en este caso en adelanto. Va a ser el mismo ángulo. La corriente va a ser también la misma, porque no es el mismo factor de potencia. Lo único que en su forma fasorial ya no va a ser menos 30, sino va a ser más 30. ¿no? Positivo va a ser su sí. El voltaje de fase va a ser el mismo. Tenemos todos los datos, simplemente es reemplazar, ¿no? Lo único que va a cambiar aquí es el ángulo de, o perdón, el signo del desfase de la corriente. ¿no? Anteriormente era negativo, ahora es positivo para una carga capacitiva o en adelanto. ¿Vale? Y la FEM nos da 3584. Y como podrán aquí notar, efectivamente para una carga capacitiva, ahora la FEM es menor al voltaje de fase. Y eso tiene que notarse en el diagrama fasorial. ¿Vale? Ahora, para calcular la regulación, esto está por fase, para expresar por línea lo multiplico por raíz de 3. Entonces ya tengo lo que es menos 5.94. Este signo negativo no es nada más que significa que el generador está alimentando a una carga capacitiva, nada más. ¿Ya? Eso es lo único que significa el signo negativo. Preguntas, chicos, esta parte. Como podrán ver, aquí no está el diagrama fasorial. Eso los dejo como tarea para ustedes, ¿no? Para que practiquen más que todo. En el examen, obviamente, les puede pedir que dibujen los 3 diagramas fasoriales. ¿Vale? Y ustedes ya tienen que dibujar el diagrama fasorial para una carga capacitiva. Van a hacer lo mismo. Como referencia, siempre voltaje de fase. ¿No? Voltaje de fase. En este caso, la corriente está en adelante. En una carga capacitiva, la corriente adelanta al voltaje. Entonces, la corriente ya también va a estar en este sentido, que arriba. Esta va a ser la corriente en la armadura. Listo, con todos estos dos cositas ustedes ya pueden dibujar el otro, ¿no ven? Ya es más fácil, ya les he dado incluso todo, la respuesta. Con esto ustedes ya, como los pasos que hemos hecho hace un momento, lo mismo van a hacer y les va a salir el diagrama fasorial para una carga capacitiva. ¿No ven? En este caso la corriente adelanta al voltaje. Aquí va a estar el ángulo. ¿No ven? Ya después lo mismo, tenemos que ir a tensión por resistencia, sí, en fase. Tenemos que ir a tensión por reactancia, sí, a 90 grados de esto. La suma, la FEM. ¿No ven? Sí, más o menos, a mano alzada. Ya les he dado la tarea, ustedes lo van a hacer mejorcito. ¿Ya? Preguntas de esta parte. Ya nos queda 10 minutos nomás. Preguntas. Tenemos que hacer un ejercicio más. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Más que todos los ejercicios para generadores síncronos son así, de este tipo. Ya, como les dije, se puede complicar un poquito más. La siguiente clase lo vamos a hacer. Un ejercicio, algo un poquito más lo vamos a complicar. Después es lo mismo. Como les digo, aquí es más uso de números complejos, así que tienen que recordar alguna que otra propiedad de números complejos, ¿ya? Vamos a tener que utilizar, por ejemplo, cómo convertir de su forma polar a su forma rectangular, ¿no? Eso hemos aprendido en números complejos. Esta es su forma polar, su forma rectangular, ¿cuál sería? Eso, por favor, quiero que recuerden, ¿ya? Si no hay preguntas, pasaremos al último ejemplo, que incluso creo que esta era su tarea de su práctica del ingeniero, de un generador síncrono de polos salientes, ¿no? Estos ejercicios que hemos hecho anteriormente eran generadores síncronos con rotor liso o rotor cilíndrico, también lo llaman, ¿ya? Si mal no recuerdo, los generadores de rotor liso más que todo se lo utilizan en las centrales térmicas y los generadores de polos salientes, ¿Me ¿ya? ayudas, Dolcito? Y eso. Ahí le dije. Bueno,
Continuamos entonces. Este es el diagrama fasorial de un rotor de polos salientes. Se complica un poquito más, ¿no? Vamos a conocer lo que es dos cosas. Como podrán ver, incluso lo han hecho en teoría, en un generador de polos salientes, el entrehierro es variable, ¿no? Si dibujamos aquí a mano alzada, el estator y aquí el rotor, ¿no? Aquí, este espacio que va a haber es uniforme para un rotor cilíndrico. Mientras que para un rotor de polos salientes, aquí está el estator y más o menos el rotor, más o menos es así, ¿no ven? ¿No ven? Y entonces aquí ya varía con respecto a aquí, ¿no? Es diferente. Y es ahí donde vamos a obtener dos corrientes. Una corriente con el eje directo y una corriente con el eje cuadratura, ¿no? Y sub Q es corriente con el eje en cuadratura y sub D con la corriente con el eje directo, que están en función de la corriente en la armadura, ¿no ve? Y también del ángulo de potencia. Y este es para calcular la FEM que se produce en la máquina, ¿no ve? Que va a ser resistencia de la armadura por la corriente, más la reactancia con el eje en cuadratura por su corriente, la reactancia con el eje directo por su corriente. Entonces, para calcular la FEM tenemos que calcular primero estas dos corrientes, ¿no? El diagrama fasorial no lo vamos a explicar, o si quieren la siguiente semana los voy a explicar porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero aquí ya los dejo así bien dibujadito, ¿no ven? Es casi seguir el mismo procedimiento que anteriormente hemos hecho. Si ustedes han entendido los anteriores diagramas fasoriales que hemos dibujado, prácticamente esto lo van a entender, ¿no ven? Aquí está el voltaje de fase como referencia, aquí la corriente está en retraso, ¿no ven? Y obviamente aquí que está con líneas segmentadas, aquí es lo único nuevo. Entonces esta corriente en la armadura es la resultante de la corriente con el eje en cuadratura con la corriente con el eje directo, ¿no ve? Si hacemos la suma vectorial de estas dos corrientes, como resultante nos va a dar esta corriente. Y obviamente, estas dos corrientes, la corriente IQ y la corriente ID, tienen un desfase de 90 grados entre sí. Hay 90 grados de desfase entre IQ e ID. Es lo único nuevo que se puede ver en este diagrama fasorial. Después dibujar esto y esto es seguir el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Y eso se va a ver se va a entender mucho mejor con el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Como podrán ver, si son observadores, la corriente, o perdón, la caída de tensión por reactancia con el eje directo está en fase con la FEM. ¿No ve? Tiene el mismo ángulo delta, en otras palabras, la misma dirección, como quieran llamar. Seguido de eso, entonces continuamos con un ejemplo. En este caso dice que un generador síncrono de 480 voltios conectado en delta, ¿no? Conexión delta con 4 polos, una reactancia síncrona con el eje directo de 0,1 y una reactancia con el eje de cuadratura de 0,75. Despreciar la resistencia en el inducido, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando el valor de la resistencia en el inducido. A plena carga suministra 1200 amperios, factor de potencia 0,8 en retraso. Entonces solo nos está dando la reactancia con el eje en cuadratura y la reactancia con el eje directo. Para calcular, como podrán ver aquí, la corriente ID e IQ están en función del ángulo de potencia. Entonces tenemos que encontrar primeramente este ángulo delta. ¿Y cómo se lo encuentra? Inicialmente calculando una FEM arbitraria con la reactancia con el eje en cuadratura, ¿no? Para calcular el ángulo de potencia. Va a ser la misma FEM o la ecuación que hemos utilizado hace un momento. No ve, aquí era el voltaje de fase y aquí en este caso ya no va a ser la reactancia síncrona, sino va a ser la reactancia con el eje Q por la corriente en la armadura. ¿No ve? Directamente es corriente en la armadura. ¿Listo? Pero como es conexión delta, entonces la corriente que está suministrando hay que dividirla entre raíz de 3. Por eso está aquí. Ángulo de desfase negativo porque está en retraso. 0,8, el arco coseno de 0,8 es 36,87. Entonces ya tenemos la FEM prima. Aquí me olvidé colocar, es FEM prima. ¿No ve? Que nos da este dato. Y lo único que me interesa aquí es este ángulo de 4,65. Necesitaba encontrar primero el ángulo delta. Porque al final, cuando yo reemplace en mi ecuación principal, el ángulo delta no me tiene que variar respecto a lo que he encontrado. Tiene que darme el mismo.
Si en el resultado final de la FEM les da otro ángulo delta respecto al que han calculado inicialmente, algo han hecho mal. Tienen que revisarlo. ¿Ya? Entonces, para calcular la corriente con el eje directo, va a ser la corriente en la armadura su magnitud, que nos da 693. Si ustedes dividen 1200 entre 3, 693. Por el seno de 36.87. 36.87 es el phi, el ángulo de desfase de la corriente, más el ángulo delta, más el ángulo delta que hemos calculado, 4.65. Corriente, 519. ¿Vale? Lo mismo para la corriente con el eje cuadratura. No, aquí, perdón, esto es todo esto y esto es todo esto, ¿no? Para la corriente con eje cuadratura. Entonces, para la corriente con el eje directo, era esto, ¿no? Su magnitud 459. Para la corriente con el eje en cuadratura, 519. Lo único que va a cambiar aquí, ¿qué es? Aquí era seno para la corriente directo y para la corriente en cuadratura, coseno. Estas son sus magnitudes. Yo quiero su forma fasorial, porque aquí en la ecuación principal tengo que dibujar o representar en su forma fasorial. Entonces aquí lo coloco su gorrito, su magnitud va a ser la misma. Y D, ¿cuánto es corriente? O perdón, su A. Ya les dije, entre estas dos corrientes hay 90 grados, ¿verdad? Y D está aquí. Entonces, si aquí, de aquí a aquí eran 90 grados, y la corriente ID es todo esto, todo lo que está aquí, el ángulo va a ser la diferencia de 90 grados menos delta, ¿no ven? Pero delta está arriba, entonces aquí se considera ángulos positivos. Entonces aquí abajo está la corriente ID, va a ser menos 90. Entonces va a ser menos 90 más delta, ¿no ven? Y nuestro delta de nosotros vale 4.65. Entonces menos 90 más delta me da menos 85.35. Y como podrán ver aquí, la corriente IQ está en fase con la FEM. Va a tener el mismo ángulo, delta. Entonces su ángulo aquí también va a ser 4.65. Ya con toda esta información, reemplazo en mi ecuación principal, que es esta, todo así, y me da como resultado la FEM de 524.3 voltios, con su ángulo de potencia de 4.65. Como podrán ver aquí, este ángulo de potencia es el mismo que está aquí. Con eso tengo la certeza de que mi ejercicio lo he hecho bien. ¿No ven? Y eso sería. Eso es solamente para el problema para un generador de polos salientes. Nada más. Ahora sí, chicos, preguntas antes que se nos termine el tiempo. Nos quedó menos de un minuto. ¿Tienen alguna pregunta? Esto creo que era un ejercicio de su práctica, ¿no? Creo que les había dejado el ingeniero. Algo parecido, ¿no? No siempre igualito, pero es algo parecido. Solamente tienen que utilizar estas ecuaciones y ya. Ya les dije, para tener la certeza de que han hecho bien, eso tiene que salirles lo mismo. Mientras que la magnitud puede variar un poquito, ¿no? Aquí ha variado 524.3 y aquí 503, ¿no? Va a variar siempre, nunca va a salir igualito. Pero sin embargo, el ángulo sí o sí tiene que salir igualito. ¿No hay preguntas, chicos?